El dolor anterior de la rodilla es una causa frecuente de consulta en ortopedia. El 90% de las veces va a haber alguna relación con la rótula. Para poder entender por qué duele y cómo orientar un tratamiento, es importante saber cómo funciona. En este video de 5 preguntas y 5 minutos, te voy a dar herramientas para poder orientar a estos pacientes. Y antes de seguir, les voy a hacer unos esquemas para que entiendan para qué sirve la rótula, mecánicamente cómo funciona. Visto de lado, el fémur tiene una forma como de un palito de golf que se articula con la tibia. Aquí está la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí viene la rótula en una forma como de un sombrero. Arriba de la rótula va a estar el poderoso cuádriceps y abajo se va a insertar sobre la tuberosidad anterior de la tibia a través del tendón patelar. Entonces, ¿para qué sirve la rótula? La rótula funciona para aumentar el brazo de palanca del mecanismo extensor, aumentar la distancia entre el centro de giro de la rodilla y el punto donde el cuádriceps aplica la fuerza. Entonces, al aumentar este brazo de palanca, mejora la potencia extensora, tanto que si quitamos la rótula, el mecanismo extensor pierde hasta un 30% de la potencia extensora. La rótula debe estar en esta posición. Si está muy alta o muy baja, ya veremos cómo se evalúa, pueden ser causas de dolor. Si la ven de frente, el fémur tiene más o menos esta forma y se articula abajo con la tibia. El peroné va a estar en la parte lateral y la rótula está aquí adelante. El poderoso cuádriceps hacia arriba, la tuberosidad anterior de la tibia y el tendón patelar. Entonces, no hay nada realmente que una el fémur a la rótula, sino lo que debe haber es un balance entre las fuerzas que llevan la rótula hacia afuera y las fuerzas que llevan la rótula hacia adentro. Entonces, en la mayoría de situaciones el problema es que hay más fuerza tratando de sacar la rótula hacia lateral, generando una sobrecarga en la parte lateral de la rótula. Ya sea, por ejemplo, rodillas muy valgas, rodillas juntos patiapartados si necesitan la memotecnia, pero rodillas muy valgas hacen que la rótula tienda a irse hacia lateral. Posiciones anómalas de la tuberosidad anterior de la tibia. Si esta tuberosidad anterior de la tibia está implantada muy lateral, cada vez que haya contracción del cuádriceps, va a haber más fuerzas tratando de lateralizar la rodilla. Y la idea es, cuando usted busca un tratamiento, tratar de igualar las fuerzas que llevan hacia un lado o hacia el otro. Para entenderlo en más detalle y para poder identificar más causas de un mal funcionamiento de la articulación patelofemoral, si hacemos un corte de la rodilla más o menos en esta posición, el fémur va a tener más o menos esta forma y la rótula como de un surco y la rótula va a ser como una nuez. Cualquier situación en que la rótula no tenga esta forma o la tróclea, que así se denomina la articulación del fémur con la rótula, no tenga esta forma, sea muy plana o por ejemplo tenga una hipoplasia condilar, son displasias trocleares que van a hacer que tienda la rótula a salirse o a generar sobrecarga en la faceta lateral de la rótula. Entonces, cualquier situación en cualquiera de estos planos que altere el adecuado funcionamiento, que discurra correctamente la rótula sobre la tróclea, puede generar dolor. Segunda pregunta, ¿por qué es importante? Y es importante sobre todo por su frecuencia. Más o menos el 40% de los atletas en algún momento van a tener dolor anterior en la rodilla y más o menos el 20% de la población activa. Es un diagnóstico con mucha frecuencia difícil porque tiene muchísimas causas y existe además una relación entre este dolor con desarrollo de artrosis patelofemoral. Tercera pregunta, ¿a quién le da? Entonces es más frecuente en mujeres, casi el doble. Desde el punto de vista deportivo es importante en los corredores, sobre todo los que hacen trail o los que hacen muchas cuestas. También hay una relación con el calzado. Los zapatos con poco drop generan más sobrecarga sobre la articulación patelofemoral y pueden generar dolor. En el ciclismo, sobre todo con posiciones inadecuadas durante su práctica deportiva, malos ajustes de la bicicleta. En el fútbol es importante y es frecuente.
Es muy importante en baloncesto y voleibol y en general en ejercicios donde tienen que hacer muchos saltos, y más recientemente son muchas personas que practican CrossFit, y en el CrossFit hacen muchas sentadillas contra resistencia. Esa es una situación que estresa de manera muy intensa la patelofemoral y puede generar dolor. Cuarta pregunta, ¿cómo lo diagnostico? Entonces, para el diagnóstico es importante hacer una anamnesis muy juiciosa. Normalmente el dolor anterior de la rodilla no está relacionado con trauma, excepto en situaciones de luxación donde puede haberse dado en algún evento traumático durante alguna práctica deportiva. Es clave un interrogatorio detallado, preguntar específicamente los sitios más dolorosos, si duele más al agacharse, por ejemplo al hacer sentadillas o durante los saltos. Es útil preguntar por sensación de inestabilidad, si los pacientes sienten como si se les fuera a salir la rodilla, eso es sugestivo de inestabilidad patelofemoral. El examen físico hace casi todo el trabajo del diagnóstico. Usted va a evaluar sobre todo el perfil angular de los miembros inferiores, de las rodillas. Vea si hay un genu-valgo anormal, vea si hay una anteversión femoral aumentada, o sea, perfil rotacional, perfil angular. Identifique los puntos dolorosos, a veces el paciente no se los va a decir y usted con sus pulgares va a tener que ir a buscarlos. Busque si le duelen los retináculos, si le duelen los polos o el superior o el inferior de la rótula, mire si duele el tendón patelar, evalúe el ángulo Q, ya les explico cómo se toma. En este tema quiero explicarles qué significa el ángulo Q. ¿Cómo lo identifican? Buscan un punto en la espina ilíaca antero superior, un punto en el centro de la rótula y un punto en la tuberosidad anterior de la tibia. Y esto les va a dar un ángulo. Entonces, el ángulo, digamos, del cuádriceps y el ángulo del tendón patelar. Y este ángulo debe ser normal, pues depende del género, pero hasta 20 grados para que recuerden algo más fácil. Por encima de 20 es anormal. ¿Y qué relevancia tiene? Entonces piensen que si en esta posición el cuádriceps hace contracción y el ángulo Q es anormal, va a tender a sacar la rótula. ¿Eso qué significa? Que si este ángulo está por encima de 20 grados, hay algo que está haciendo que la rótula, un vector que la lateraliza. Y en situaciones como esa claramente toca individualizarlas, pero por ejemplo, si usted reubica la tuberosidad anterior de la tibia, buscando medializarla, va a mejorar el ángulo Q y va a corregir, digamos, ese vector que trata de sacar la rótula. Está el signo de la J, también se los voy a explicar. Acá les quiero explicar el signo de la J. Es importante porque es una herramienta clínica para no tratar de imaginarse cómo es el tracking patelofemoral, o sea, cómo discurre la rótula sobre la tróclea. Y funciona que usted la tiene en flexión y cuando le da extensión, la rótula genera, digamos que un recorrido en forma de J invertida. Yo no tengo signo de la J, pero si lo tuviera, la rótula cuando llega a la extensión se lateraliza. Y eso me habla de que tiene un signo de la J positivo. Desde el punto de vista de las imágenes son un complemento para el examen físico. En el examen físico usted debe tener buena parte de su diagnóstico ya estructurado. Inicialmente pida imágenes de radiología convencional, imágenes de rodillas con apoyo, puede pedir una panorámica de miembros inferiores si quiere confirmar alguna deformidad angular. En una radiografía lateral de la rodilla va a poder ver en qué posición está la rótula, si es alta, si es baja. Hay un índice que se llama el índice de Insall-Salvati que le ayuda a definir si hay una patela alta o baja, que también pues, son causas de dolor. Puede pedir también una proyección de Merchant. Esa es una proyección que se hace en flexión para ver cómo es la morfología de la tróclea y de la rótula. Si usted con la radiología convencional no tiene la información suficiente, existe la tomografía y existe la resonancia. Con eso va a ver en más detalle la anatomía ósea de la rodilla o alteraciones rotacionales o angulares que de pronto no pudo ver en los exámenes iniciales. Y en la resonancia va a ver lesiones de tejidos blandos, si tiene causas tendinosas de dolor, si tiene causas retinaculares de dolor, y también va a poder ver cambios en el cartílago, por ejemplo, ya de patología degenerativa secundaria a su patología inicial. Quinto, ¿cómo lo trata? Entonces, usted
El tratamiento lo va a tener que individualizar. Identifique si hay causas desencadenantes, como aumentos en la carga o de pronto empezó a hacer algunos ejercicios contra resistencia con más intensidad. También puede ser que haya iniciado algún entrenamiento para lograr altitud en el salto, puede que haya cambiado el calzado. Recuerde que los tenis con drop muy bajo pueden generar una sobrecarga de la articulación patelofemoral. En términos generales, si uno quisiera buscar algo que aportara a casi todos los dolores patelofemorales, es fortalecimiento del cuádriceps. Tener un cuádriceps fuerte protege la rodilla, protege la progresión a artrosis, y en el caso específico de la patelofemoral, donde la mayoría de vectores tienden a lateralizar la rótula y a generar sobrecargas en las facetas laterales de las rótulas, fortalecer el vasto medial oblicuo ayuda a generar un vector que lo medializa, tratando de balancear las cargas mediales y laterales de la rótula. La cirugía se reserva para casos donde hay una anomalía ósea que puede mejorar con la cirugía. La inmensa mayoría va a ser un manejo no quirúrgico, pero si usted tiene una deformidad angular que necesita corregir, quizás necesita reubicar la tuberosidad anterior de la tibia para mejorar el ángulo Q, de pronto necesita ascender o descender la rótula porque la rótula está en una posición inadecuada, ya sea por razones congénitas o postraumáticas, por ejemplo, y toca individualizar cada caso en particular. Desde el punto de vista quirúrgico, el panorama es amplísimo. Pueden ser desde cirugías endoscópicas donde usted tenga que corregir una plica sinovial, por ejemplo, osteotomías femorales, tibiales, depende de donde esté la deformidad, osteotomías para corregir la posición de la tuberosidad anterior de la tibia, e inclusive ya cirugías reconstructivas para reemplazo articular, ya sea por ejemplo de la articulación patelofemoral únicamente. Para cerrar, quiero decirles que esto pues no es un diagnóstico, es un síntoma que acompasa muchísimos diagnósticos. Hay que hacer un trabajo juicioso, desde la anamnesis hasta un examen físico con detalle para definir cuál es el tratamiento más adecuado para su paciente. Esto fue Enfermedad Patelofemoral. Nos vemos la próxima vez.